Le contesto que sí, tengo plena confianza en las personas a las que usted ha hecho referencia. Buenas noches. Así como el marido de Susana Díaz pasará a la historia como el tieso, por la célebre frase de la lideresa, Rafael Catalá pasará a la historia como el reprobado. Toda la oposición hoy en la habitual sesión de control al gobierno de los miércoles en la Cámara Baja se ha dirigido así al titular de Justicia, evitando mencionar su nombre y apellidos en todo momento. Lo vemos ya en las 5 W. Mariano Rajoy, que ya sabía la que le esperaba en el Congreso, iba bien preparado. Ha ejercido una defensa numantina de su ministro de Justicia, Rafael Catalá, el reprobado, y por ende del fiscal general del Estado y del jefe de la Fiscalía Anticorrupción. Toda la sesión de control la ha protagonizado la cúpula del Poder Judicial en España. Cualquier argumento de la oposición pasaba necesariamente por la sesión de ayer, en la que los máximos responsables de la justicia española fueron reprobados por primera vez en la historia de la democracia. No obstante, el presidente del Gobierno ha aguantado la embestida de todo el arco parlamentario, tratando de desviar la artillería dialéctica de la oposición hacia sus propios casos de corrupción y llevando al primer plano de su discurso la lamentable situación de inestabilidad política por la que atraviesa el Partido Socialista. Si la tónica habitual de las sesiones de control esta legislatura en cuanto a contenidos y nivel de los discursos es de una mediocridad desoladora, la de hoy, centralizada exclusivamente en la politización de la corrupción, no de toda la corrupción, sino exclusivamente la del Partido Popular, ha sido realmente bochornosa. Sin exculpar ni muchísimo menos al PP, el espectáculo de la unanimidad de la oposición en busca de su rédito político personal ha rozado niveles desconocidos de sectarismo. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, María. Así se las ponían a Fernando VII, tal y como el PP se las está poniendo a la oposición, que gracias a Gürtel, Púnica y Lezo convierte todas las sesiones de control al gobierno en un calvario político para Mariano Rajoy y para su ministro de turno en la picota que desde ayer le tenían preparada en el hemiciclo al todavía ministro de Justicia, Rafael Catalá, que acaba de perder su identidad personal entre las 4 sílabas del nombre, mote o alias con el que la oposición le ha bautizado, el reprobado. Acostúmbrate, Catalá, porque en España, cuando te endosan un mote, te acompaña hasta el epitafio. Rajoy se ha trincherado en la defensa numantina de su ministro de Justicia. Ya veremos cuánto le dura el fervorín de lealtad. Y siendo gallego, se ha hecho el sueco a la hora de responder a los ataques directos a los casos de corrupción del PP, devolviendo la sartén por el cazo y hurgando en la ridícula descomposición del PSOE, cuyos aspirantes a gestionar el naufragio socialista son como los hermanos Marx, pero sin gracia. Mariano Rajoy se ha aliviado hoy en el trance con el socorrido «¿A dónde vas? Manzanas traigo». Tras la negativa del juez Velasco a imputar a petición de la UCO a Cristina Cifuentes por cohecho y malversación, la presidenta de la Comunidad de Madrid advierte de que no consentirá que nadie ponga en duda su honorabilidad y evita contestar con un no rotundo a la pregunta sobre si la información contra ella procede de fuego amigo. Pero desde luego nadie puede poner en cuestión, y yo no lo voy a permitir, además, mi honradez, mi honorabilidad y que yo no he hecho nunca nada ilegal. Los candidatos a las primarias del PSOE continúan con su campaña de descrédito y ninguneo del adversario, en la que incluyen propuestas de gobierno rayanas en un delirante gasto público. Susana Díaz promete conceder créditos de 24.000 euros a los jóvenes a un interés cero y a devolver a través del IRPF para que puedan encauzar su vida académica y su futuro profesional. Recibirían de manera inmediata los 24.000 euros y esa actividad económica estaría tutelada por la Administración. Tal y como ayer adelantó en este telediario Javier Barraicoa de Somatemps y hoy mismo ha confirmado el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo, el Gobierno se negó a acudir a la cumbre de separatistas del Palau entre los independentistas del Ayuntamiento de Barcelona y los de la Generalitat catalana. Por eso no hemos ido, para no hacerles el juego a ustedes, señoría. Por lo tanto, ahí está. Tenga usted más suerte con su imaginación fértil en otras ocasiones. Y el Plan General de Ordenación Urbana de la localidad madrileña de Boadilla del Monte no ha sido aprobado, atención, por no contemplar en su estudio el impacto de género, que en virtud de la Ley Cifuentes de LGTB también es obligatorio en los estudios técnicos de desarrollo urbanístico, viviendas municipales y obras públicas en Madrid, como lo oyen, impacto de género.
Y empezamos precisamente por este asunto sorprendente. Boadilla del Monte ha visto frenado su Plan General de Ordenación Urbana por no contener una evaluación sobre impacto de género. El desarrollo de 26.000 viviendas queda en suspenso a la espera del recurso del Ayuntamiento por no haber incluido este estudio, que es obligatorio desde la aprobación de las leyes sobre identidad de género aprobadas y promovidas por el Ejecutivo Autonómico que preside Cristina Cifuentes. Eso sí, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha culpado a la comunidad de la ausencia de dicho informe y ha exonerado al Ayuntamiento de Boadilla del Monte de cualquier responsabilidad, al indicar que, por su parte, la memoria de ordenación recoge cómo el documento elaborado como avance del planeamiento fue sometido a información pública y remitido a los órganos competentes de la Comunidad de Madrid para emisión de los informes previos de análisis ambiental y de impacto territorial, incorporando ya el Plan General desde su fase de aprobación inicial las determinaciones y condiciones contenidas en los informes. Conectamos con la redacción de La Gaceta. Juan Ernesto Fluger, ¿en qué consisten exactamente estos informes del impacto de género? Muy buenas noches. Buenas noches, María. Pues la perspectiva de género en el urbanismo no es sino una de las consecuencias de las leyes ideológicas LGTB aprobadas en marzo pasado por la Comunidad de Madrid, propuestas por su presidenta Cristina Cifuentes. A partir de ahora, todos los ayuntamientos deberán incluir en sus planes de ordenación urbana un informe en el que se adapte el urbanismo a las necesidades de los diferentes colectivos en función de su identidad de género. Los propios ayuntamientos ya han reconocido a La Gaceta que es de muy difícil aplicación este principio, puesto que no están explicitados en la propia ley y que además, al tener efecto retroactivo, todas las leyes aprobadas desde el 2007 podrán ser echadas atrás por cualquier particular que se considere perjudicado en este aspecto. ¿Cómo se van a introducir estos informes en los planes de urbanismo? Y no solo en los planes de urbanismo, en Gaceta.es estamos preparando las siguientes implicaciones que tendrá para la política municipal. Pues serán las propias organizaciones LGTB las que a partir de ahora, tras haberse formado y haberse habilitado para ello, ofrecerán sus servicios a los diferentes ayuntamientos. ¿Otra forma de hacer caja de estos colectivos? Gracias, Juan. No es la única noticia llamativa, y es que sigue coleando un artículo publicado en el diario El País en los últimos días en el que se define lo que llaman los nuevos micromachismos. Paloma Valverde, muy buenas noches. Algunos ejemplos de estos micromachismos. Buenas noches, María. Las lentes de aumento del llamado feminismo ultra cazan a diario supuestas actitudes machistas que hasta hace poco ignorábamos que lo fueran. Y dentro de esa censura en el lenguaje del siglo XXI encontramos, entre otros, el reciente linchamiento que sufrió Dani Rovira. Aquí lo vemos. El actor lanzó un tuit en el que advertía a los hombres que no miraran las marquesinas en los próximos días porque una modelo espectacular anunciaba una marca de lencería y corrían el riesgo de ser tachados de machistas. También los más críticos de los micromachismos censuran, por ejemplo, el hecho de juguetear con las llaves en la mano y se preguntan qué sentido tiene alardear de ellas ondeándolas mientras entramos en un bar o esperamos a nuestros hijos a la puerta del colegio. También sentarse con las piernas muy separadas es una actitud que distinguiría a los auténticos machos alfa, a los machistas en potencia. Lo mismo ocurre con esa actitud espontánea de hacer crujir los dedos, un gesto que vendría a significar estoy dispuesto a pelear. Los pulgares en el bolsillo del vaquero o sujetos al cinturón apuntando hacia la zona genital podría traducirse por yo soy un señor y tengo aquí mi cosa. Tocarse el mentón, otro micromachismo. Dicen que cuando un hombre se rasca la barba está remarcando esa virilidad. Y esta censura del lenguaje llega también desde los movimientos verdes. El objetivo es que el hombre se someta exclusivamente al espacio que la naturaleza le designa. Y por ello, los insultos como cerdo, buitre o rata, dicen, supondrían una discriminación a otras especies. Y en Twitter son miles los usuarios que se hacen eco de estos famosos micromachismos. En este caso, vean, dicen que a las mujeres no les gusta que les abran la puerta o les cedan el asiento. O en este otro ejemplo critican que el Metro de Madrid solo utilice la imagen de una mujer para llevar carritos o acompañar a los niños. También tildan de desfachatez este anuncio. Dicen que al hombre se le reconoce como una persona inteligente, un médico, y a ellas, dicen, solo se las ve como meras enfermeras que trabajan con utensilios rosas.
Y un último ejemplo muy mencionado dentro de estos micromachismos. Una feminista radical dice que las mujeres no somos un objeto a calificar y que por ello un piropo a una mujer es micromachismo. Gracias, Paloma. Y si viral se ha vuelto este nuevo diccionario de supuestos micromachismos, también la Policía Nacional consiguió incendiar las redes sociales con la imagen que utilizó para felicitar el Día de la Familia, en la que puede verse a un hombre embarazado o a una pareja de homosexuales con hijos. Eduardo, ¿quién crees que puede estar detrás del Twitter oficial de la Policía Nacional? Pues solo hay dos posibilidades que ahora mismo desvelaremos. El tuit de la Policía Nacional tiene un escribano que en los días festivos del calendario progre patina más que el embrague de los coches patrulla de sus compañeros. No sabemos quién es, pero sí intuimos que debieron destinarle a los 140 caracteres porque no da la talla para más. El espabilado del tuit policial acaba de festejar el Día de la Familia felicitando a los hombres embarazados, lo cual es como para que sus compañeros de narcóticos le hagan un análisis, como a los ciclistas del Tour, o que sus colegas de la Guardia Civil le hagan soplar el pitorro. No la gaita, que esa la sopla con mucho esmero, sino el pitorro de la prueba de alcoholemia. Deberían hacérselo todos los días, especialmente los festivos, que es cuando se suelta la coleta antes de sentarse frente al ordenador y empezar a felicitar en nombre de la Policía Nacional a los hombres embarazados. No sabemos quién es, pero resulta elemental, querido Watson, que no puede ser más que el miembro de Village People que iba disfrazado de poli yankee, o bien es alguien más próximo, castizo y casposo, Torrente, que ya no apatrulla la ciudad, sino los 140 caracteres del tuit de la Policía Nacional. Gracias, Eduardo. Y este miércoles se celebra el Día Internacional contra la LGTBI-fobia, que el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por el socio de Podemos, Joan Ribó, ha decidido celebrar marcando con adhesivos alrededor de 500.000 de enclaves de la ciudad que ha definido como lugares seguros y libres de LGTBI-fobia y de machismo. Además, varios bancos han sido pintados con los colores de la bandera arcoiris, símbolo del colectivo LGTBI. Y un apunte más en este bloque sobre las imposiciones de la ideología de género. Zaragoza, gobernada por el podemita Pedro Santisteve, dedica en los presupuestos de 2017 la misma cantidad de dinero, 10.000 euros, a la oficina de transversalización que al Banco de Alimentos. Esta oficina es la que ha elaborado la guía para que en la semántica de los escritos de los servicios administrativos y órganos de dirección el Gobierno municipal de Podemos Izquierda Unida borre el lenguaje sexista, dicen, por uno y lo cambie por uno que sea inclusivo y no discriminatorio. Miramos a Cataluña. Esquerra Republicana ha votado a favor de las propuestas de resolución de Catalunya Sí que es Pot y la CUP para instar al Govern a acusar a la antigua Convergencia en el caso del Palau de la Música. La decisión ha sido tomada a primera hora de este miércoles en una reunión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva Ampliada de RC. Esta decisión desmiente a la consellera de la Presidencia, Neus Munté, quien aseguró el martes que el Govern, de forma consensuada y por unanimidad, había decidido mantener la estrategia de no acusar a una Convergencia Democrática por el caso Palau y actuar cuando corresponda para recuperar el dinero. Ese que veían era el momento de la votación en que el Parlamento catalán aprobaba las propuestas de resolución en las que se insta al Govern a cambiar la estrategia y acusar a CDC por el caso Palau de la Música. Unas votaciones en las que el PDeCAT se quedaba solo, pese a lo cual sus diputados no han votado en contra, sino que se han abstenido. En esa misma sesión de la Cámara Regional Catalana, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha arremetido contra los antisistema de la CUP, a los que ha reprochado, dice, su inmadurez política y su obstinada negativa a alcanzar pactos por querer acusar a Convergencia de corrupción a la vista de las pruebas del caso Palau. No hem pactat res a canvi, ni hi ha hagut converses per pactar res a canvi. I començaria a ser hora que vostès superessin aquesta immaduresa política que consisteix que quan un fa política en defensa de l'interès general sempre hi ha d'haver algun racó que justifiqui la seva obstinada negativa a arribar a acords. La política per nosaltres és arribar a acords. Y la vicepresidenta del Gobierno, desde el Congreso de los Diputados, también se ha referido hoy a la cuestión catalana. Soraya Sáenz de Santamaría se ha quejado de que la Generalitat no tiene un interlocutor con capacidad de decisión para avanzar en el diálogo y ha avisado al PDeCAT de su apoyo social cada vez más menguante y del hartazgo, dice, en Cataluña con el proceso separatista.
tienen una división en el Gobierno que dificulta mucho la interlocución. Señoría, el problema sustancial para avanzar en cualquier diálogo es no tener un interlocutor con capacidad de decisión. Ustedes tienen al señor Rajoy por nuestro lado. Por su parte, señor Xuclà. Por su parte, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha reprochado hoy al Estado y a sus socios de gobierno su tacticismo electoral para hacer sangre y erosionar a su formación con el caso Palau, en el que considera igualmente que se tiene que ir hasta el final, aunque no ha variado su posición de no acusar a la formación. No? Ho dic perquè jo sí que noto un cert tacticisme electoral, una certa voluntat de fer sang, no? D'erosionar. Por ejemplo, en el caso Palau están ocurriendo cosas muy raras que los medios pues no están atendiendo, que es que hay un consorcio del cual participa también el Ministerio de Cultura español, y cuando se ha tenido que tomar decisiones con respecto a los juicios que se están realizando, pues ni siquiera se han presentado los representantes del Estado español en el consorcio del Palau, como dando a entender que todo eso se va a ir arreglando, no va a haber conflicto. Y ese, recordemos, era el momento en el que Javier Barraicoa, portavoz de Somatemps, explicaba anoche en este mismo informativo que el gobierno español había renunciado a acudir a la reunión del Comité del Consorcio del Palau de la Música el pasado día 12 de mayo, decisión que sorprendía a la asociación. Hoy ha sido el propio ministro de Educación el que ha explicado la renuncia del Ejecutivo. Y nosotros, ¿qué queremos? Los intereses generales, recuperar el dinero. No queremos meternos en batallas políticas en las que están ustedes. A nosotros nos importan los intereses generales, señoría, no las futuras elecciones autonómicas en Cataluña. Por eso no hemos ido, para no hacerles el juego a ustedes, señoría. Por lo tanto, ahí está. Tenga usted más suerte con su imaginación fértil en otras ocasiones. Por cierto, que el portavoz del Gobierno también se ha referido en el Congreso a la posibilidad de que el Ejecutivo supervise los contenidos de los libros de texto que se usan en los colegios de toda España. Estamos viendo la reducción del abandono escolar, que es muy grave, eso sí que es grave, del 30% al 18,6%, son buenas cifras. Señorías, que hay que alegrarse cuando hacemos las cosas bien, que no las hace solo el Gobierno, que es la comunidad educativa, que yo no me canso de decir que son los profesores los que están en el centro del sistema. Bueno, no lo denigremos, no hablemos mal de él, porque hablar mal del sistema educativo español es hablar mal de nosotros mismos. El ministro de Educación anunciaba que, salvo que haya denuncia previa, no se puede supervisar, y es que, tal y como anunciaba la pasada semana el programa de esta casa El Gato al Agua, el Sindicato Catalán de Profesores ha denunciado que en los textos que manejan los alumnos de entre 10 y 12 años en la comunidad autónoma catalana hay planteamientos ideológicos partidistas y tendenciosos. María Matos, buenas noches. Veamos algunos de estos ejemplos que denuncian. Buenas noches, María. Pues sí, es que la mayoría se centran únicamente en la historia de Cataluña, desde la prehistoria hasta la Edad Media, y a España como tal no le dedican ninguna página, tan solo se refieren a ella como nación, y sus intervenciones respecto a Cataluña son de confrontación. Y vean este otro ejemplo: enseñan a los niños que los romanos entraron en territorio catalán y lo fueron ocupando militarmente poco a poco. Esto propicia la idea de que Cataluña ya existía y fue invadida, cuando en realidad en aquella época no existía en absoluto el concepto de Cataluña. Respecto a los partidos, se nombra hasta 3 veces el Partido de Esquerra Republicana de Cataluña, mientras que cuando se refieren a otros políticos no se cita a qué partido pertenecen. A los alumnos de quinto de primaria les enseñan la organización de Cataluña sin ninguna referencia a España ni a la lengua española. Es decir, que al referirse a instituciones del Gobierno solo se hace referencia al Parlament, al presidente del Govern y al Govern, sin ninguna referencia al Congreso de los Diputados, ni al Rey ni al Gobierno de España. Pero veamos más ejemplos. En una de las lecciones de geografía se compara Cataluña no con otras regiones europeas, sino con otros países europeos como son Italia o Alemania. Dicen que Cataluña es una región europea y se define región europea como un territorio que puede tener gobierno propio. En otro libro de distinta editorial, pero con un temario similar, presentan un mapa de Europa en el que la península ibérica se muestra con el mismo color que Europa, porque es parte de ella, mientras que Cataluña se distingue del resto de España con un color distinto. Se transmite, pues, la idea de que Cataluña es un territorio singular y diferente.
Cataluña es una nación, así es como lo definen muchos libros en Cataluña, que es lo que define como una comunidad de personas con una historia, una cultura y una lengua común que tiene voluntad de organizarse y tener instituciones propias. Y vean esta última imagen, un cartel que hace referencia a Cataluña dentro de la Unión Europea. Este cartel es tendencioso, ya que Cataluña está dentro de la Unión Europea porque es parte de España. De hecho y de derecho, la Unión Europea solamente está formada por estados. Queda clarísimo, María, muchas gracias. Y los separatistas, como no, han vuelto a insistir hoy en que habrá referéndum. En este caso ha sido el exconseller y antiguo diputado del PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs, quien ha avisado al Estado de que ya han declarado la guerra democráticamente y que no hay marcha atrás en el proceso secesionista. Lo hacía en un diálogo con el economista Guillem López Casanovas en un almuerzo informativo organizado por la agrupación Moment Cero y el periódico El Punt Avui en Barcelona. Y hoy también hemos sabido que el viaje de Puigdemont a Estados Unidos del pasado mes de abril para promocionar el referéndum ha costado a las arcas públicas más de 88.000 euros. El presidente no se ha referido a este asunto en el Parlamento de Cataluña, se pueden imaginar. Sí lo ha hecho a la conferencia también de promoción de la consulta ilegal que el próximo día 22 pronunciará en el Ayuntamiento de Madrid. Puigdemont ha invitado a asistir al Gobierno de España y no ha reparado en elogios hacia Manuela Carmena. Aquesta olla barrejada en què vostès col·loquen a tots aquells que no pensen com vostès és una expressió ben definitòria del model de democràcia, del concepte de democràcia que tenen vostès. El que està passant amb aquesta conferència és innoble i és injust. Que l'alcaldessa de Madrid, que té una actitud absolutament democràtica i que, a més, quan s'ha posicionat sobre la idea de la independència de Catalunya ha sigut clara, ella està en contra de la independència de Catalunya, hagi permès allò que el Senat espanyol no ha tingut la gosadia de permetre, violentant fins i tot la normativa del propi Senat, que és que jo pugui fer una conferència, això hauria de ser digne d'elogi. Y antes de dejar Cataluña, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha referido esta mañana al mal funcionamiento del aeropuerto de Barcelona, el Prat, que en los últimos días ha sufrido largas esperas por parte de los pasajeros y después de que el martes Neus Munté acusara al Ejecutivo español de sabotaje. Insisto, se trata de preservar la seguridad de la gente, algo que pienso es muy razonable. Esto, que insisto, es una medida europea, es algo muy loable y lo que genera problemas. En lo que estamos trabajando ahora es en solventar esos problemas, porque esto que está ocurriendo hoy en muchos aeropuertos de la Unión Europea. Sigue la durísima campaña en las primarias del Partido Socialista. Por fin, este miércoles, la presidenta andaluza, Susana Díaz, ha presentado su programa con un día de retraso y tras las insistentes peticiones de Pedro Sánchez. La presidenta andaluza, entre sus medidas estrella, ha propuesto créditos públicos de 24.000 euros sin intereses para todos los jóvenes que quieran desarrollar una iniciativa académica, emprendedora o laboral a fin de ayudarles a incorporarse al mercado del trabajo, algo que no ha gustado nada a su rival Patxi López. El crédito que recibirían los jóvenes, que ya no tendrían que buscar un crédito de manera individual en el sistema financiero, sino que lo harían de la propia administración. ¿Cómo lo devolverían? Preguntarán. Pues cuando empezaran a tener ingresos de renta superiores a los que son necesarios para poder llevar a cabo la declaración de la renta, que no estén exentos evidentemente, sin ningún tipo de interés. Más que una propuesta de posicionamiento político del partido, que es lo que tenemos que responder en este momento, es una especie de oferta electoral, ¿no? Muy americana, muy liberal en su planteamiento y por lo tanto no la comparto. Pues Laura Fernández Cañas, buenas noches. Cuéntanos qué otras propuestas recoge el programa de Susana Díaz. Pues María, este programa, que cuenta con 45 páginas, arranca con un prólogo de un posible programa electoral y termina con un capítulo final en el que Díaz incluye 17 medidas para el partido muy parecidas a los programas de Patxi López y Pedro Sánchez. Por ejemplo, la regulación de las consultas a la militancia que se utilizaría para elegir el secretario general, los acuerdos postelectorales o cualquier otra cuestión, siempre que un número significativo de militantes lo pidiese.
La propuesta presentada hace semanas por Sánchez, López y ahora por Susana Díaz impediría también que un secretario general fuese tumbado en un comité general, como ahora se podría hacer. El programa también recoge otras medidas inspiradas en las de su rival Patxi López, como la de crear un código ético para las redes sociales, la elección del gerente del partido en un congreso o la reapertura del Centro de Formación de Dirigentes Jaime Vera. Todas incorporadas también por Sánchez, tras haberle propuesto la semana pasada una fusión de candidatura al diputado vasco. La candidata del PSOE ha querido hacer un guiño también a los jóvenes socialistas desencantados con el partido y propone un crédito de 24.000 euros a todos los jóvenes españoles universitarios para que sigan formándose o abran un negocio sin intereses y sin que los 1.000 millones al año supusieran para el Estado una desviación del déficit. Los jóvenes solo tendrían que devolver el dinero cuando tuviesen los ingresos suficientes para hacer la declaración de la renta. Esta medida, más propia de Holanda que de nuestro país, no figura en el programa distribuido a los medios, sino que se ha añadido en un documento por separado. También esta propuesta fue acompañada de otras promesas, como la de ofrecer plazas gratuitas en el sistema educativo a todos desde el momento del nacimiento. Esto incluiría la matrícula gratuita en la universidad el primer año y el resto para todos aquellos que consigan aprobar. También incluye un gran acuerdo contra la pobreza infantil, parecido al del Pacto de Toledo, sobre las pensiones o un cambio en la Constitución para reconocer las competencias y financiación local. El documento recoge también la derogación de la reforma laboral, la LOMSE, la Ley de Seguridad Ciudadana, mejor conocida como Ley Mordaza, o la limitación en la revalorización de las pensiones. Muchas gracias, Laura. Y otro candidato, Pedro Sánchez, que no ha debido pasar hoy un buen día precisamente, y es que el defenestrado exsecretario general socialista no figura en la sede del PSOE, según ha compartido la escritora y activista independentista Liz Castro en su cuenta de Twitter. La autora de muchos pequeños granos de arena le quiso hacer llegar un ejemplar de su último libro a Pedro Sánchez, pero recibió el paquete de vuelta con esta inscripción manuscrita en el reverso del sobre que evidentemente no llegó a su destinatario. Y además, un destacado miembro de su candidatura, su portavoz y alcalde de Valladolid, Óscar Puentes, hacía en las últimas horas esta referencia a su rival, Susana Díaz. El ciudadano no dice que el PSOE se ha podemizado, el ciudadano dice PPSOE. Lo dice desde hace mucho tiempo, algunos. Y de hecho 5 millones de votos se nos han ido. Por tanto, igual con el rabillo del ojo, algo tenemos que mirar hacia dónde se han ido los votos. Yo desde luego prefiero mirar con el rabillo del ojo a la izquierda que estar con el culo en pompa hacia la derecha, que es como estamos ahora en este momento. Una alusión que no ha gustado nada a los partidarios de Susana Díaz, que se apresuraban a pedir respeto a través de las redes sociales. Pues vaya con los últimos alcaldes de Valladolid, Eduardo. Sí, vamos a recordarlo, María. Óscar Puente, alcalde socialista de Valladolid, como buen progre feminista, antimachista, procerolista y demás atributos con los que se almena a la izquierda con pancartas y sin ideas, formó parte del coro de inquisidores que crucificaron públicamente a su predecesor en el cargo, el alcalde pepero de Valladolid, León de la Riva, cuando le patinó la lengua y dijo una inconveniencia de mal gusto, pero nada más, sobre los morritos de Leire Pajín. Óscar Puente, al que entonces nadie conocía más allá de la hermosísima Plaza Mayor de Valladolid, estaba entre los feministas que defendían los morritos de Leire Pajín, acusando a León de la Riva de un delito de lesa feminidad. Bueno, pues hete aquí que Óscar Puente, el socialista feminista, nos ha salido tan machista como un exabrupto tabernario y tan fino como un piropo de andamio, diciéndole a su compañera Susana Díaz que tiene el culo en pompa a la derecha. Y lo dice él, que está con Pedro Sánchez pensando qué postura adoptar ante Pablo Iglesias, si de cúbito prono o de cúbito supino, no hay otra. Gracias, Eduardo. Y el tercero en discordia, Patxi López, que hoy tanto en rueda de prensa como en una entrevista radiofónica ha cargado duramente contra Pedro Sánchez, al que acusaba de cambiar fácilmente de opinión. En la misma entrevista, el exlendakari también ha asegurado que se ve con posibilidades de alcanzar la secretaría general del partido y se ha referido a la moción de censura de Podemos. No ha conseguido interferir lo suficiente en las primarias del PSOE, que seguramente era lo que pretendía, dice, no, y ahora hablamos de quién es el candidato. Como tampoco lo ha conseguido, dice, no, ahora os ofrezco que pongáis el candidato. ¿Esto es serio? Pero porque para presentar una propia, lo que uno tiene que tener es mayoría. Dudo
de mucha gente que habla de nación en términos que no debieran ser los del Partido Socialista. Parece que Puigdemont puede convocar el referéndum para el 1 de octubre. ¿Qué debería hacer el gobierno español? ¿Impedirlo? ¿Cómo? Pues a través de la justicia, pero no como una amenaza, sino como una salvaguarda. Hablaba Pachi López de la moción de censura de Podemos y hablando de la formación morada, ¿recuerdan esta reciente intervención de Pablo Iglesias en el Congreso dirigiéndose a Mariano Rajoy? Me importa un comino, el informe de los letrados, me importa un pimiento, me importa un huevo, me importa un rábano o me importa un pepino. Incluso tiene usted otras fórmulas más directas. Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la pela, me la reflanflinfla. Pues hoy ha sido la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría quien en pleno debate con la portavoz morada Irene Montero le citaba así a su novio. Tantas lecciones de ética y tan poca práctica, ¿sabe lo que hacen? Que ni siquiera le creen su discurso a sus propias filas, porque el 82% de sus militantes, eso de la moción de censura del señor Iglesias, les han dicho claramente y en un idioma, el único que ustedes entienden, que se la refanfinflan. Muchas gracias. Aunque la estrella de la jornada parlamentaria ha sido el reprobado ministro Rafael Catalá, que eso sí, al menos en lo que respecta al jefe del Ejecutivo, puede estar tranquilo. Le contesto que sí, tengo plena confianza en las personas a las que usted ha hecho referencia. Creo que lo más importante en esta materia de lucha contra la corrupción en estos momentos es que el próximo domingo, día 21, llegue su Pentecostés y dejen de hacer méritos para que gane uno y no pierda otro. Muchas gracias. El propio Catalá ha tratado de defenderse y, al igual que Mariano Rajoy, no ha dudado en aludir al Partido Socialista, quien acusa de difamar amparándose en su inmunidad parlamentaria. Y seguiré dando todas las explicaciones que ustedes me pidan. Otra cosa es que no valgan para nada porque a ustedes no les importa nada la verdad. Solamente les importa la falacia, el crear ruido, generar humo, decir que pasan cosas que no suceden. ¿Dónde están las pruebas, señoría? ¿Las tienen ustedes? Acredítenlas y demuestren lo que están acusando tan gravemente, no ya a mí, sino al fiscal general del Estado y al fiscal anticorrupción. Yo estoy seguro que este grupo parlamentario y este Gobierno va a seguir comprometido como lo ha hecho hasta ahora. Y no dejamos el caso Lezo porque el juez Velasco dejará próximamente esta causa y algunas otras. El Consejo General del Poder Judicial ha concedido este miércoles el traslado a la nueva sala de apelaciones de la Audiencia Nacional al juez de los casos Lezo y Púnica. Este ascenso supone que el próximo 1 de junio Velasco dejará libre su juzgado, que es el que más casos acumula sobre irregularidades en el Partido Popular de Madrid. No sabemos de momento qué magistrado será el encargado de seguir con estas investigaciones, porque ahora la plaza sale a concurso. Una noticia que habrá sido recibida con júbilo por el ex número 2 de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. Velasco ha impuesto este miércoles una fianza de 400.000 euros en metálico al exconsejero madrileño para poder eludir la prisión tras más de 2 años y medio encarcelado. El magistrado ha decidido en un auto modificar la situación de prisión incondicional en la que se encuentra desde el 31 de octubre de 2014 Granados, a la vista de los últimos registros en la causa en relación con Arpegio Prisma, lo que disminuye, cree, el riesgo de destrucción y desaparición de pruebas, y teniendo en cuenta que ya se ha levantado el secreto de sumario que pesaba sobre diversas piezas separadas. Y no dejamos la Comunidad de Madrid porque, igual que Catalá y los fiscales, Rajoy confía en Cristina Cifuentes. Así lo afirmaba al hacer su entrada en el Congreso para la sesión de control. ¿Confía usted en Cristina Cifuentes a pesar de lo...? Absolutamente. Y ya lo he explicado ahí. Gracias. Creo en la división de poderes, que es lo que he defendido siempre. Desde Ciudadanos, sin embargo, exigen a Cifuentes que dé explicaciones por las acusaciones y le piden que no haga vieja política. Yo creo que hay que ser muy prudentes, pero tampoco pasarse ni en el victimismo, ni ahora culpar a todos los demás de que estén investigando a un partido que está en descomposición, ¿no? Por tanto, yo creo que en ese sentido el PP de Madrid es un partido cargado de corrupción, lo estamos viendo, y hay que ser muy prudentes. Efectivamente, ayer nosotros, Ignacio Aguado, creo que con prudencia pero con sentido común, pidió la comparecencia inmediata de Cifuentes en la Asamblea de Madrid. Me parece que es lo mínimo que la presidenta tiene que hacer en este momento.
La propia Cifuentes hoy volvía a defender su honorabilidad. La presidenta madrileña, que este martes anunció medidas judiciales contra todos aquellos que la acusasen, no descarta incluso que la filtración se haya producido desde el propio Partido Popular. Pero desde luego nadie puede poner en cuestión, y yo no lo voy a permitir, además, mi honradez, mi honorabilidad, y que yo no he hecho nunca nada ilegal. Y no solamente no he hecho nunca nada ilegal, sino que toda mi vida he combatido las ilegalidades, y desde luego desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid, 22 meses, creo que lo he demostrado, poniendo en manos de la Fiscalía irregularidades que detectamos en el canal de Isabel II, y por tanto yo voy a llevar a cabo todas las actuaciones que sean precisas, pues para defender mi trayectoria y para no permitir que aquí, con este tipo de cosas que están pasando, de difama que algo queda, pues al final se quiera manchar una trayectoria. El resto de la oposición madrileña, en la misma línea que Ciudadanos, sin embargo, sigue exigiendo que se investigue el asunto porque consideran que en los diferentes casos de supuesta financiación irregular del Partido Popular hay coincidencias que creen que deben estudiar los jueces. Lo que sí hay es coincidencias, es decir, la coincidencia de que se concede una contratación a alguien que a la vez está financiando el partido. Hay coincidencias, pero el hecho de si esas coincidencias son o no indicios, eso le corresponde a la autoridad judicial decirlo, y no lo voy a ser yo quien lo diga. Así que lo único que podemos hacer es respeto a la labor judicial. Y cómo no, como cada día, nuevas filtraciones de las conversaciones incluidas en el sumario del caso Lezo. En esta ocasión, la transcripción a la que ha tenido acceso La Sexta es una llamada entre Esperanza Aguirre e Ignacio González el 8 de marzo. En ella, Aguirre admite que podrían haber superado el gasto electoral. Que nos hayamos saltado el límite del dinero electoral, pues puede, pero desde luego que Fundescam no ha pagado. No sé, yo de esto de Fundescam no sé nada, la verdad que no tengo, pero vamos, yo creo que Fundescam jamás ha estado en nada de nada. Yo creo que, como se decía de pequeño, frío, 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 oiga. Bueno, pero es que eso lo supervisa la Junta Electoral o quien sea, y ya está, ¿no? Y veíamos hace un instante a Albert Rivera pidiendo explicaciones a Cristina Cifuentes, y no ha sido la única ocasión que ha tenido el líder naranja para expresar sus exigencias al Partido Popular. Después, ya en la sesión de control, se enzarzaba con el presidente del Gobierno a cuenta de los aforamientos, asunto con el que Rajoy le pide dejar de dar la lata. ¿Y qué hacemos con no sé qué artículo? ¿Y qué podríamos hacer con no sé qué? Hacer, señor Rajoy, actuar, cambiar. La señora vicepresidenta me contestó lo mismo que usted en diciembre. ¿Hasta cuándo, señor Rajoy? ¿No tengan miedo usted a perder el aforamiento? No por mucho madrugar amanece más temprano, y si va usted muy rápido corre el riesgo de estrellarse. De lo que se trata es de que amanezca, y para amanezca pues conviene estudiar bien los temas en lugar de estar dando la lata con el pasado, mirar hacia el futuro y hacer propuestas concretas. Y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, muy en línea con Rajoy defendiendo a sus cargos puestos en duda, mostraba también su apoyo al número 2 del Ministerio, José Antonio Nieto, señalado como el autor del chivatazo a Ignacio González y su hermano Pablo, y respaldaba a la delegada del Gobierno en Madrid, a Concepción Dancausa, en el momento actual, eso se ha dicho, de la investigación sobre Mercamadrid. ¿Para qué sirve, señor Errejón, una instrucción primero y un juicio después? Pues muy sencillo. Para que puedan salvaguardarse la presunción de inocencia. Una presunción de inocencia que tiene usted, que tenemos todos y que tiene también la señora Dancausa. Y la propia Dancausa se refería también a las filtraciones de sumarios de causas referentes al PP a las que estamos asistiendo diariamente, y afirmaba que dañan el derecho a la presunción de inocencia. Uno puede hacer una denuncia, pero hay que probarla, y eso tiene que ser cierto. Y como he dicho antes, en este momento lo que nos estamos cargando, hay una falta de respeto enorme, es hacia la presunción de inocencia, que es básica en el Estado de Derecho. Cualquier persona es inocente y hay que probar las acusaciones. Y por otro lado, a mí me parece intolerable las filtraciones que se hacen de sumarios que son secretos y que también hablan de datos que no están probados y que, por tanto, hasta que no estén probados y haya una sentencia, no tienen ninguna realidad virtual, es decir, no sirven para nada. En página económica, el Grupo Parlamentario Socialista acusaba hoy al Partido Popular y a Ciudadanos de intentar mutilar, dicen, miles de enmiendas a los presupuestos generales del Estado para 2017 al impedir su debate en comisión, y ha anunciado que van a presentar un recurso ante la mesa de la Comisión de Presupuestos o ante la mesa del Congreso.
A nuestro juicio está en juego el debate de los presupuestos generales del Estado, está en juego el debate de las enmiendas, fundamentalmente porque se quiere vetar, mutilar miles de enmiendas a esos presupuestos generales del Estado para el año 17. Nos parece grave porque lo que se quiere es mutilar ese debate, lo que se quiere es censurar miles de enmiendas. Un anuncio que se une a otros destacados titulares económicos como el del informe del Banco Central Europeo que cifraría el paro clandestino en España en el 30%. Esto estaría lastrando, dicen, la subida de los sueldos españoles. Y es que, según el organismo, la remuneración por trabajador está creciendo a uno de los ritmos más bajos desde la creación del euro. En 2016 los salarios apenas aumentaron un 0,8%, mientras que los precios subieron un 1,1% en el conjunto del año, lo que supuso una pérdida de poder adquisitivo. Y la deuda del conjunto de las administraciones públicas se incrementó en marzo en 11.160 millones de euros, un 1% con respecto a febrero, hasta situarse en 1.129.378 millones, una cifra que equivale al 100% del PIB. La deuda de las administraciones públicas aumentó en marzo hasta el 100,33% del PIB, un 1% más que el mes anterior. La cifra es 1.129.000 millones, 11.000 más. Comparado con un año antes, el aumento es de un 3%. Por administraciones, la deuda del Estado llegó en marzo a 968.000 millones, un 1,2% más que el mes anterior y un 3,2% más que un año antes. La deuda de las comunidades autónomas fue de 280.000 millones, ligeramente inferior a la de febrero, pero casi 5 puntos superior a un año antes. Las corporaciones locales registraron una deuda de 33.000 millones, un 1,7% más que un mes antes y un 7,1% menos que un año antes. La Seguridad Social mantuvo la deuda estable en 17.000 millones. El Ministerio de Economía insiste en que, al margen de las oscilaciones puntuales, la deuda pública cerrará el año en un 98,8% del PIB. Pues para analizar todas estas noticias tenemos conexión con el economista José Ignacio Gutiérrez, secretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales. Señor Gutiérrez, muy buenas noches. ¿Qué es este nuevo término que ahora empezamos a manejar del paro clandestino y por qué lastra la crecida de los salarios? Sí, básicamente los analistas actuales, entre ellos el Banco Central Europeo, están midiendo un concepto de población activa, de empleo activo, en el cual se incorpora algo novedoso, que es aquella consideración de empleados infrautilizados, es decir, aquellos que están trabajando a tiempo parcial y que desearían estar trabajando a tiempo completo, con lo cual llegará un momento en que puede demandar otro nuevo tipo de empleo. Y además, aquellos también que estando dentro del concepto de población activa no están trabajando, pero tampoco están buscando empleo, ¿no? Entonces, estos dos conceptos es lo que el Banco Central Europeo quiere incorporar y es aquel volumen que lleva a elevar nuestra tasa de paro en base a estos conceptos a casi el 30%. Un concepto de empleo infrautilizado y un concepto de demandantes de empleo que no están buscándolo de forma activa. Otra mala noticia, la deuda pública de más del 100% del PIB. ¿Esto cómo nos afecta a los ciudadanos? Sí, vamos a ver, la deuda pública es uno de los grandes problemas que tenemos. En este momento, además, no hay una previsión real de rebajar la deuda pública. Lo que estamos viendo es que se quiere rebajar el tanto por ciento de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto. Ese tanto por ciento va a rebajarse en tanto en cuanto la economía española crezca a este ritmo del 3%. Pero el volumen real, que ya ha superado el billón de euros del Reino de España, va a tener además un efecto importante. En cuanto empecemos a ver un cambio en la curva de tipo y, por lo tanto, en los tipos de interés que vamos a pagar en nuestra deuda, vamos a tener un aumento de lo que son los tipos, los intereses a pagar en deuda. Y eso sí va a ser un problema, aunque contengamos el tanto por ciento de deuda sobre el Producto Interior Bruto.
¿El Gobierno cree que está tomando alguna medida para rebajarla? No le vemos que haya tomado ninguna medida, porque básicamente para rebajar la deuda pública lo que hay que rebajar son los costes del conjunto de las administraciones públicas. Tan solo vemos un cierto control en lo que son las administraciones locales, vemos que hay un continuo aumento en lo que es la administración central y no vemos tampoco en este momento una contención real, a pesar de este pequeño ajuste que ha tenido lo que son las administraciones autonómicas. Y esto nos lleva al asunto de los presupuestos, que no es que rebajen mucho el gasto público, pero bueno, tampoco parece haber fecha para aprobarlos. ¿Qué enmiendas se deberían incluir ahora que aún se está a tiempo de cara a reducir este déficit? Bueno, los presupuestos generales del Estado han tenido este año además una serie de enmiendas que conllevan la ampliación del gasto social en más de 4.000 millones de euros y además la pelea que ahora mismo estamos viendo precisamente en la Comisión de Presupuestos es para poder debatir un conjunto de enmiendas que aumentarían el gasto público hasta más de 15.000 millones de euros y que solamente tendría una posibilidad, que es aumentar los ingresos para poder cubrir alguna de esas enmiendas que están encima de la mesa. Realmente en este momento, dadas las necesidades de gasto que tiene el Gobierno para poder sacar los presupuestos, ni puede tomar ninguna medida, ni creo que tenga la capacidad en este momento para tomar alguna medida que conlleve un control del volumen de deuda y que fuera capaz de reducirlo del billón que ya tenemos de deuda acumulada. Señor Gutiérrez, gracias y buenas noches. Buenas noches. Y en página internacional, con un día de retraso, lo Susana Díaz, por fin hay gobierno en Francia. El propio Emmanuel Macron decidió retrasar la publicación de la lista de sus ministros ayer. ¿Con qué fin? Pues tener tiempo de verificar que nadie que se encuentre entre sus filas tenga algún conflicto fiscal o de intereses que pueda manchar al nuevo Ejecutivo. Ahora por fin conocemos su composición. Un gobierno que será paritario, estará formado por figuras de diferentes partidos, incluyendo socialistas, centristas y conservadores. ¿No es así, Alba Vila? Buenas noches. Muy buenas noches, María. Efectivamente, son 7 mujeres y 9 hombres. Veamos ya quién es quién. Gerard Collomb es alcalde y socialista y ha sido uno de los primeros apoyos del presidente y es el nuevo ministro del Interior. Como ministro de Economía, Bruno Le Maire es diputado conservador de los republicanos y sustituirá a un socialista en un puesto clave para que el país recupere la confianza de sus principales socios comunitarios de cara a los proyectos europeos del presidente. En el Ministerio de Transición Ecológica nos encontramos a un activista, Nicolas Hulot. Este puesto es como ocupar el número 3. Ha sido presentador de televisión y es una figura respetada por la defensa del medio ambiente. Le ofrecieron hasta en 3 ocasiones ser ministro y a las 3 dijo que no rotundamente. François Bayrou, a cargo del Ministerio de Justicia, es el líder tradicional del partido de centro y apoyó la candidatura de Macron en febrero. La eurodiputada Sylvia Goulard asume el Ministerio de Defensa a sus 52 años. Es una ferviente europeísta poco conocida en Francia. Jean-Yves Le Drian ha sido hasta el momento ministro de Defensa y a partir de ahora será el titular de la cartera de Asuntos Exteriores y de Europa. También es socialista. Richard Ferrand, ministro de Cohesión Territorial, exsocialista y secretario general del partido. La intención de Macron al colocarle en esta cartera es bastante clara: dar respuesta al problema de división nacional y la distancia entre ciudades y zonas rurales. Agnès Buzyn, médico y profesora de medicina, es la nueva ministra de Sanidad y Solidaridad. François Nyssen, la nueva ministra de Cultura. Hasta el momento estaba a cargo de una editorial francesa. Muriel Pénicaud, ministra de Trabajo, hasta ahora había sido la directora general de Business France, el organismo público dedicado a la promoción internacional de empresas francesas. Jean-Michel Blanquer, ministro de Educación Nacional, sin ningún tipo de experiencia política previa. Y a cargo del Ministerio de Agricultura y Alimentación nos encontramos a un antiguo militante del partido de la izquierda radical, Jacques Mézard. Gérald Darmanin es el ministro de Acción y de Cuentas Públicas, es otro conservador y el único más joven que Macron. Y por último, un nuevo título, el de Vidal, ministra de la Enseñanza Superior, Investigación e Innovación.
No dejamos el viejo continente porque el Pleno de la Eurocámara ha pedido hoy activar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea contra Hungría por violación grave de los valores europeos tras las últimas decisiones del gobierno de Víctor Orbán, como por ejemplo la ley de educación que pone en jaque a la Universidad de Europa Central financiada por el magnate globalista George Soros. Ese artículo, que aunque pueda proponerlo a la Eurocámara, solo se invocaría por decisión unánime de los gobiernos europeos, implicaría que Hungría no podría votar en las reuniones del Consejo de la Unión Europea como represalia. Los eurodiputados aprobaron una resolución impulsada por liberales, socialdemócratas y la izquierda unitaria que fue aprobada por 393 votos a favor, 221 en contra y 64 abstenciones, pero que no obtuvo el respaldo del Partido Popular Europeo al que pertenece Orbán. Kiko Méndez Monasterio, director de La Gaceta, ¿qué pretende la Unión Europea con estas amenazas a Hungría? Buenas noches. Muy buenas noches, María. Pues lo que pretende la Unión Europea es fundamentalmente obedecer a uno de sus amos, que es el señor George Soros, ese multimillonario de origen húngaro que en los últimos años ha gastado ingentes cantidades de dinero en apoyar políticas contrarias a Marine Le Pen en Francia, a Víctor Orbán en Hungría y en favorecer desde la invasión de los llamados refugiados hasta el multiculturalismo, el proyecto político que él defiende. Enfrente se ha encontrado a políticos como Víctor Orbán, el presidente de Hungría, que le ha declarado una guerra no formal y que encuentra las iras de los aliados de Soros, es decir, de esa Bruselas sometida al mundialismo, sometida a ese proyecto multicultural que sigue amenazando a los Estados miembros, en este caso Hungría, pero también a Polonia, si no asumen de una forma total el proyecto mundialista de Bruselas. Gracias, Kiko. Y en Rusia, el presidente Vladimir Putin se ha burlado de lo que ha bautizado como la esquizofrenia de Washington. Putin anunció su disposición a entregar a Estados Unidos la transcripción del polémico encuentro entre el mandatario estadounidense, el presidente Donald Trump, y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Мы в то же самое время видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения. И ничем другим я не могу объяснить обвинения президента действующего в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты. Кстати говоря, я сегодня с ним уже насчет разговаривал, придется объявить ему замечание, выговор, потому что он с этими секретами с нами не поделился. Y el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, también de Estados Unidos, ha solicitado al FBI todos los documentos que su exdirector James Comey elaboró sobre sus conversaciones con el presidente Donald Trump. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos solicitó al FBI todos los documentos que su antiguo director James Comey elaboró sobre sus conversaciones con el presidente Donald Trump. La petición firmada por el presidente del comité, el republicano Jason Chaffetz, incluye memorandos, notas, resúmenes y grabaciones en poder del FBI que deben ser entregadas antes del 24 de mayo. Esta solicitud llega después de que The New York Times revelase la existencia de documentos elaborados por Comey con el fin de documentar sus conversaciones con Trump. En uno de estos documentos, Comey recogió la solicitud del mandatario de poner fin a una investigación sobre los nexos con Rusia de su exasesor de Seguridad Nacional, el general retirado Michael Flynn. Este, que asesoró a Trump en política exterior durante la campaña y después fue nombrado asesor de Seguridad Nacional, fue forzado a dimitir después de mentir sobre sus contactos con el embajador ruso en Washington. Por su parte, Comey, que lideraba la investigación del FBI para esclarecer los nexos entre funcionarios rusos y la campaña presidencial de Trump, fue cesado por este el pasado martes. Pues Eduardo, una breve valoración. ¿Existe esa esquizofrenia de Washington que mencionaba Putin? Ya lo creo que existe, lo ha denunciado muy bien Vladimir Putin. Existe esa esquizofrenia y existe porque la prensa de Washington y la prensa de Nueva York, fundamentalmente, no han aceptado todavía la victoria de Donald Trump. Esa misma prensa, la de Washington y la de Nueva York, es la prensa más progre de los Estados Unidos, pues es la misma que reclama cooperación internacional entre todos los servicios de inteligencia, todos los servicios de espionaje y de contraespionaje del mundo occidental que cooperen para luchar contra el yihadismo. Bueno, pues hete aquí que esa misma prensa que reclama esa alianza
mundial de servicios de inteligencia y de espionaje para luchar, para combatir al yihadismo islamista, denuncia que Donald Trump y Vladimir Putin han intercambiado información para luchar contra el yihadismo en sus bases de Siria, o sea, en pleno centro de Estado Islámico. ¿Descartamos a Rusia en esa lucha o cómo hacemos? ¿Rusia no tiene derecho a colaborar con los Estados Unidos en la lucha contra el yihadismo internacional en su madriguera fundamental, que es el Estado Islámico en Siria? ¿Estados Unidos no tiene derecho a colaborar con Rusia en esa lucha internacional? ¿Por qué no pueden intercambiar información Putin y Trump para luchar contra la yihad en Siria, tal y como la intercambian Londres, Madrid, París, Bruselas, Roma? ¿Por qué no? Porque es Donald Trump. Porque es Donald Trump. Esa misma prensa que aplaudió con las orejas la muerte de el líder de Al Qaeda, de Bin Laden, en una operación ultrasecreta que los Estados Unidos llevaron a cabo saltándose toda la legalidad internacional, esa misma prensa que aplaudió esa operación es la que ahora denuncia que Vladimir Putin y Donald Trump han llevado a cabo intercambio secreto de información. Que quieren que lo hagan en la plaza pública, en Times Square. Putin incluso se burlaba, ¿no?, con esas palabras. Esquizofrenia de Washington era de alguna manera una burla a las élites estadounidenses. Pues claro, esas élites estadounidenses periodísticas, culturales y financieras que aún no han digerido la victoria de Donald Trump y que por lo tanto utilizan, el Pisuerga también pasa por Washington, utilizan cualquier meandro del Pisuerga para atizarle a Donald Trump. Y no parece visto la petición del Congreso que vaya a terminar en próximos días. Eduardo, muchísimas gracias, muy buenas noches. Nos hemos quedado sin tiempo, les dejamos ya con Tiempos Modernos. Gracias por nada y a las 10, recuerden, pueden seguir informados como cada noche en El Gato al Agua. Hasta mañana. Volvemos en 2 minutos.